más adelante les hablo un poco acerca de los celulares. Otro aparatico que es el enrutador o el router, también para poder obtener señal de algunas partes lejanas. Profesor, la cuchilla, la cuchilla de afeitar. La cuchilla cambió la vida de los hombres, ya no estamos así todos barbados. Claro, claro, profe. Entonces, mire, es importante. Un disco duro externo, una memoria, o también podemos ver nosotros memorias pequeñas, también que se sirven para almacenamiento de información. Por acá tenemos otras cosas, una batería de un celular o de un aparato electrónico, un artefacto electrónico. Los equipos de oficina, tenemos una cocedora, una perforadora y otros más, están los clips. Profesor, hay algo que usted me regaló, un radio que se utilizó hace mucho tiempo. Este radio se lo obsequiaban a los soldados cuando iban a la guerra, cuando iban al Sinaí o a enfrentarse de pronto en una batalla, se les daba los soldados. Y aquí hay unas ¿cómo se llama? Unas predicaciones para los soldados, para que se acerquen más a Dios allá en los momentos cuando se encuentran solos. Entonces hay como 10 predicaciones en este artefacto. Es un radiecito y se carga con la parte solar, entonces la batería también es solar. Por acá tengo otro, este es un parlante, pero también como parlante podemos ver un auto, ¿cierto? Un auto, y el auto le cambió la vida a muchas personas, nos cambió la vida a muchas personas, el auto, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos el lapicero, otro invento, mire. Antes era la pluma, ¿no? Y ahora, mire, el lapicero. El ratón del computador. O sea, hay mucho, ¿no? La misma ropa, la camisa, la camiseta también, las gafas, son inventos. Entonces, es importante que nosotros podamos notar que estamos rodeados de muchos inventos tecnológicos para facilitar la vida al ser humano. Siga, profe. Sí, quiero ver, por ejemplo, Laura Valentina Charri, ¿me podría mostrar algunos objetos importantes? ¿No? Laura Valentina Charri, ¿será que tiene algún objeto que nos pueda mostrar? Hola. Laura Valentina. Se fue la voz. ¿Puedes hablarnos sobre sobre la cinta métrica? Laura, ¿nos puedes hablar sobre la cinta? Se fue el sonido, no sé, no le escucho. Nosotros sí lo estamos escuchando usted, profe. Nosotros sí lo escuchamos. Sí. Se fue el sonido. Sí lo escuchamos, profe, sí lo escuchamos. No, profe, yo no le escucho. Yo sí lo escucho, pero yo no la a los dos. Escuchar, profe. Yo lo escucho entrecortado. Sí. Sí. Vamos. No sé, profe, lo que pasa es, ¿qué pasaría acá? Se fue el sonido, no le escucho nada. Pero sí te escuchamos. Y quedo pues en las nubes porque no sé de qué están hablando en este momento. O sea, se me fue el sonido. Voy a verificar a ver qué pasa. Más adelante ya me conecto con ustedes. Vale, profesor. Laura Valentina. Estoy revisando. Laura Valentina, cuéntanos sobre la cinta métrica, que ese invento que tú estás mostrando es muy importante. ¿O no tiene sonido? Jorlenis, muéstranos tu invento. ¿Quién nos puede mostrar su invento? Yo, profe. Yo sí, profe. Por favor,
Luisa, muéstranos, Luisa, ¿cuántos tienes? Tengo... Esto no cambia. No. Profe, ¿sí me ve? No, no te vemos, solo te escuchamos. ¿Ya? Sí, ahora sí te vemos. Yo escogí una máquina de cortar el pelo porque le facilitó al hombre cortarse él mismo el pelo y no ir a que le corten el pelo, pues gastar dinero. ¿Sabes? Pero solamente si se rapa de la siguiente manera, ¿cierto? Ajá. Para los hombres. Bueno, ¿y qué más objetos tienes? Y, ¿cómo se llama eso? Y una batidora, que también Bueno, facilitó para que, porque antes era manual. Y claro ahora que sí, antes tocaba era con un tenedor. ajá. Una batidora. Una batidora. ¿Y qué más? Una más, Luisa Fernanda. Y un celular. Bueno, el profesor al final, cuando tenga sonido, él nos va a hablar del celular. ¿Qué, profe? No le escuché bien. Que el profesor Quiroz, ahora que tenga sonido, nos va a hablar del celular. Profe, El celular nos ha facilitado harto porque antes tocaba leer y por la comunicación. Y En esta temporada, el celular es radio, es cámara, es GPS, sí. son varios aparatos en uno. Antes de continuar, vamos a pedirle a Laura Isabel Estrella que nos muestre sus utensilios. Ya está. Profe, ¿ahí me pueden ver? No te vemos todavía, Laura Isabel. Isabela. No le funciona. ¿O qué? A ver, espere, profe, por favor, espere un momentito. Bueno, mientras Laura Isabela se prepara, Ani, ¿qué utensilio nos vas a mostrar? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Qué utensilio nos vas a mostrar? Yo les voy a mostrar el teléfono fijo que nos ha facilitado la vida para podernos comunicar con las personas para las personas que no tienen teléfonos iPhone. Entonces, para eso sirve el teléfono fijo o los utensilios de cocina que los tengo. Que nos han facilitado la vida para poder cocinar, porque antes no se los utilizaba, antes tocaba con otras cosas que no eran así tan parecidas. Ok. Ilian, ahora sí háblanos del ventilador. No, profe, yo le tengo esto. ¿Es un Game Boy, un control de video para videojuegos? Bueno, háblanos de eso. Sí. Eso sirve de modo de entretención para cualquier tipo de persona. No más que con esto es más fácil utilizar los juegos y eso, en vez del teclado. Bueno, muchas gracias, Silvia. Ahora sí, Laura, ¿estás lista, Laura? Profe, lo que pasa es que yo no puedo, porque no, mi cámara está dañada. Profe, yo. Profe, yo. De los grandes. Yo, profe. Bueno, Yo. démosle la oportunidad a Santiago Felipe. Hola, ¿Listo? profe. Mire, ¿Qué es? un de eso para mezclar masa. Ah, bueno. Mezclar la masa. Una cuchara de madera. No, eso es queso. Punto final. Pero, Santiago, ¿la cuchara cambió el mundo? Sí, profe, para Claro comer. que sí, otras formas de comer, ¿cierto? Bueno, como vamos a hablar de algunas civilizaciones, de pronto algunas todavía no usan cuchara. Mire, profe, un jarrón de barro.
carro, el carro. Muy bien. ¿Qué más tienes, Santiago Felipe? Un radio. Muy bien, radio de onda corta. ¿Qué más? Y nada más, profe, eso es lo que tengo. Ah, muy bien, excelente. Vamos a ver uno más. Vamos a pedirle... Yo, profe. Yo, profe. Muéstranos, Calet, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué tecnologías cambiaron la vida? Y Profe, pues yo tengo el computador que nos facilita la información y a veces la comunicación. Y también tengo la pila que sirvió para la energía para la energía. Y la linterna que como antes no había luz era difícil era difícil tener iluminación. ahí hay dos inventos, el bombillo y la batería. Sí. Dos inventos en uno. Bueno, muy bien. Entonces, lo que ustedes acabaron de hacer en este momento fue la primera actividad que tienen en su guía, que son los aparatos o artefactos, utensilios, herramientas usadas en su comunidad. Y para este punto ustedes no necesitaron ir a la casa de nadie, ¿cierto? Una Laura pide la palabra, vamos a darle la palabra a Laura. ¿Tienes la palabra, Laurita? Profe, ¿puedo? Claro. Bueno, profesor, por un lado tenemos la calculadora, Excelente. ya que gracias a eso podemos sumar más rápido. Por otro lado tenemos un cuaderno que podemos tomar nota fácilmente y el lapicero. El lapicero nos sirve para anotar y antes se utilizaba la pluma. Tenemos por otro lado el computador, que es aquel que nos sirve para investigar cosas más rápido. Y por otro lado tenemos un vehículo que nos sirve para transportar fácilmente de un lado a otro. Muy bien, excelente, Laura. Excelente. Excelente. Profe, ¿puedo? Claro. Bueno, el primero es el bisturí, que es más fácil cortar las cosas. Los audífonos, Sí. que pues se puede escuchar música, y la regla que nos ayuda a medir las cosas para las tareas o algo así. Muy bien. Entonces, ustedes acaban de desarrollar el primer punto del taller que les dice qué aparatos, ustedes mencionaron esos aparatos ahí. Ahora solo falta que escriban, por ejemplo, Laura Esperanza, que mostró una moto, una calculadora, Santiago Flores mostró una cuchara y un tazón, la niña Nieto mostró una cinta métrica. Ahora toca colocar aquí esos nombres y al lado el dibujo. Al mismo tiempo, ustedes reflexionaron en la otra parte de la guía que dice la importancia que tienen esos objetos para su casa. ¿Cierto? Profe, pido la palabra. Sí, claro, la tienes. Te escuchamos. Te escuchamos. El chico que pidió la palabra, te escuchamos. El niño que pidió la palabra, estamos atentos. No, se arrepintió el niño que pidió la palabra. Profe, ¿puedo hablar? Profe, ¿puedo yo? No. Claro. Profe, sino también algunos elementos que nos facilitan, no se los pueden... Profe, ¿ya me mira? Sí, ya te vemos, pero un segundito porque Laura
Estoy hablando algo. No solo Laura Isabela. bueno, no solo objetos de la casa, sino también, por ejemplo, en los hospitales hay objetos que nos facilitan, como por ejemplo las tijeras y pues objetos así. Muy bien, las tijeras. La otra niña nos iba a decir algo. Profe, ¿ya me mira? Sí, ya te vemos. La cámara, profe, porque sirve para vigilar Muy y para bien. saber si hay ladrones o no. La regleta que sirve para conectar hartos dispositivos y para facilitar. Y el televisor. Excelente. El televisor está entre los objetos que cambiaron totalmente la vida del ser humano. Sí, profe. Ahora le voy a pedir el favor a Khaled. Khaled, ¿tú me puedes ayudar leyendo El saber tecnológico? Imagino que todos ustedes tienen la guía a la mano, ¿cierto? Vamos a utilizar la guía, entonces el que no la tenga a la mano, un momentico puede buscarla. Vamos a comenzar con el saber tecnológico. Vamos a ver cómo se iniciaron todas estas tecnologías con los pueblos originarios. ¿Cuáles son esos pueblos originarios? La de los principios del tiempo. Khaled todavía no está listo. Laura Esperanza López estará lista con la guía. Yo, profe. Bueno, te escuchamos, Amay. El saber tecnológico. A ver, Samay, de todos los chicos, hay 28 chicos conectados y más. ¿Quién tiene la guía? Vale, profesor, ya se está descargando la actividad. Bueno. De los 28 y más niños. Profe, Listo. Yo, profe. Felipe. Bueno, Felipe, el saber tecnológico. ¿Yo? Alegro que qué. Oiga, no, que completar. Yo la estoy buscando. Vamos a cerrar los micrófonos y solamente queda el de Felipe abierto. El saber tecnológico de los pueblos originales está conformado por un conjunto de técnicas que hacen posible la creación y uso de herramientas e instrumentos con el final de facilitar la adaptación las herramientas e instrumentos con el fin de facilitar la adaptación al medio natural. Profe, ¿puedo continuar leyendo? Porfa. Continúa. El saber tecnológico de los pueblos originarios está conformado por el conjunto de técnicas que hacen posible la creación y uso de herramientas e instrumentos, con el fin de facilitar la adaptación al medio natural. Hombres y mujeres, a través del tiempo, han generado múltiples conocimientos y procedimientos en la búsqueda
por satisfacer sus necesidades y deseos. Históricamente, el saber tecnológico permitió la organización de diversos aspectos: la alimentación, el vestuario, la protección personal y la comunicación. Otras tecnologías propiciaron la obtención de placeres corporales y estéticos, o el reconocimiento de las comunidades frente a adversarios y enemigos. Estas sociedades logran la comprensión del mundo natural y social mediante el saber tecnológico, que en gran parte reconoce la necesidad de conservar y cuidar el planeta. Se trata del uso de recursos desde visiones culturales que integran la perseverancia, protección y cuidado del planeta. La preservación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Muy bien. La preservación de protección y cuidado del planeta. Como ustedes pueden observar en lo que leyó Ani, dice que hay instrumentos que nos sirvieron para conquistar a otros pueblos. ¿Ustedes saben para qué fue que inventaron estos, cómo se llaman? Profe, los binoculares. Binoculares. ¿Cómo los usan o cómo los usan los soldados? Para mirar al enemigo. Y aún también sus armas también tienen visores para ver, ¿cierto? La mayoría sirve para ver de lejos. La mayoría, muy bien, Laura. Laura sacó sus binoculares. Con esos binoculares, Laura se protegen. Entonces, la mayoría de los objetos y las tecnologías las inventaron los pueblos originarios para conquistar, someter, doblegar a otros pueblos. Entonces, los inventos que ahora tenemos, como los que ustedes mostraron, ya te doy la palabra, Cristian, un segundito. Como el celular que ustedes mostraron, el celular fue un invento para la guerra. El computador que mostraron fue un invento para la guerra. La calculadora. Muchas de las cosas que ustedes mostraron fueron inventadas para someter a otros pueblos. Listo, Cristian, ¿qué nos vas a decir? Te escuchamos, Cristian. Nada, se fue Cristian Quintero, me estaba pidiendo la palabra. Profe Aldo. Dime. Hay un elemento que creo que no lo mencionaron y que es muy importante. ¿Cuál es? El cuchillo. Claro que sí, claro que sí. Los primeros, las primeras armas eran de piedra, pero eran formas de cuchillo para cortar, y luego los metales. El cuchillo es muy importante. Todos en la casa tienen un cuchillo o varios cuchillos, aunque es un elemento que ahora ustedes lo usan para cocinar, para pelar las frutas, es también una herramienta de guerra. Al comienzo fue sí, Juan Felipe Pérez, él pela papas con el cuchillo, me dice aquí que él pela muchas papas. Vamos a pedirle a Juan Camilo Rojas que nos diga o que nos lea la tecnología para la construcción de los espacios rurales y urbanos. Puedes activar tu micrófono, Juan Camilo Rojas. Profe, yo no tengo, el computador lo tiene mi mamá. Bueno, María José Avellaneda, ¿tú tienes la guía a la mano? No tengo. Señor. ¿Tienes tu guía a la mano? Profe, yo la tengo. Bueno, escuchemos a Laura Valentina Charly. Tecnologías para la construcción de espacios rurales y urbanos. Profe, yo no tengo la guía. Los pueblos originales
generaron diversas técnicas para organización de espacios rurales y urbanos. Establecieron viviendas, caminos, plazoletas, centros ceremoniales y funcionarios, canales de riego y estructuras para el suministro de agua, entre otras muchas construcciones. Para la relación de estas obras se valieron de diversos conocimientos matemáticos, astronómicos, arquitectónicos y agrícolas, además de una amplia observación de las necesidades particulares de cada comunidad. En las ciudades y poblados compuestas por espacios rurales y urbanos, la distribución de sus edificaciones refleja las particularidades de sus relaciones sociales y políticas, las actividades de comercio y prácticas culturales como la celebración de rituales religiosos. Recuerda, Laura. Laura, la parte que dice recuerda. No pido la palabra. Claro que sí. Recuerda, lo urbano se relaciona con las actividades desarrolladas en las ciudades, la transformación y comercialización de productos y los servicios son características de las actividades productivas de las ciudades. Lo rural se relaciona con la agricultura y la ganadería, que son algunas de las actividades productivas realizadas en el campo. En este momento, desafortunadamente, Arián nos abandonó, pero Arián está en el campo ahora, en su finca. Y algunos de ustedes están aquí en la parte urbana del pueblo. Entonces, hay tecnologías que son para el campo y hay unas tecnologías que son para la ciudad. Dentro de esas tecnologías para el campo, ¿ustedes podrían mencionar algunas? Profe, hay algunas tecnologías. Profe, el arado. Profe, el teléfono fijo. Pero para el campo. El tractor puede ser uno, pero pensemos en uno más sencillo que el tractor. Bienvenido, profesor Jaime Quiroz, nuevamente. La pala. Profe, la pala. ¿Cuál más? Profesor, puede ser la radio. La radio para el campo y para la ciudad, sí, pero en el campo se escucha más la radio que en la ciudad. Bienvenido, profesor Jaime. El panel sí, muchas gracias. No sé qué pasó acá con mi sonido, pero ya volví. Sí. Profe, lo pongo en contexto. Los chicos están hablando de unas tecnologías que sirven para el campo y otras tecnologías que sirven para la ciudad. Entonces estamos pensando en tecnología para la parte rural. Ayúdenos, profesor. La tecnología para la parte rural, pues ya la han mencionado algunos. Estamos hablando de las herramientas, ¿cierto? Sí, señor. Las herramientas hoy en día son muy sofisticadas ya. Por ejemplo, está la guadaña, está la pica, la pala, el tractor. Hay otras herramientas que de uso más casero, como el martillo también, ¿no? El serrucho, cosas así. Esas son tecnologías que muy usadas en la parte rural. Entonces, sí, chicos, existen dos paisajes. Un paisaje que es urbano y un paisaje que es rural. El paisaje urbano, las tecnologías son diferentes. Por ejemplo, para construir ya utilizan máquinas para revolver el cemento, utilizan otro tipo de tecnología. En el campo todavía hay construcciones un poco más rurales, menos rudimentarias, sí. Utilizan mucho la madera, ¿no? La madera. Y, bueno, claro que hay algunas casas ya en material, en cemento, pero pues la mayor parte son en madera, las que se utilizan ahora. Profe, y usted entró justo a tiempo, porque hay unos pueblos, usted lo mencionaba el martes, como de aquí del Perú, que ellos construyeron su civilización en las montañas, y ese pueblo son los incas. Usted los mencionó el día martes, varias veces habló de ellos. Sí, estos son pueblos incas,
o sea, son originarios del Perú, y ellos pues fueron un pueblo muy avanzado. Ellos construyeron las famosas terrazas también para la agricultura. Ellos sembraron muchos productos. Pero, profe, yo quisiera tocar también el tema de algunas comunidades que en la actualidad todavía se pueden conocer, y sobre todo allá en el Perú, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay comunidades de religiosos, como son los famosos menonitas. Los menonitas, ellos están ubicados en una ciudad que se llama Pucallpa. Esta es una ciudad del Perú, más o menos con unos 200 habitantes, y ellos se caracterizan por ser agricultores. Ellos siembran mucho, trabajan la tierra, pero tienen una cultura más o menos, digámoslo así, para nosotros, digámoslo que están como atrasados, pero resulta que ellos son reacios a usar la tecnología. Más o menos decimos que ellos viven como hace unos 200 años atrás, y cultivan, hacen sus casas conforme a como les enseñaron los ancestros, los abuelos, los tatarabuelos. Es más, se visten de una sola forma, los hombres y las mujeres tienen que estar de pronto aislados, no se pueden ver, la única forma de socializar es en la iglesia. Ellos tienen una vida social profundamente arraigada en la parte religiosa. En la iglesia es donde más o menos ellos van como a encontrarse y como a socializar. Entonces, en el Perú podemos encontrar a este grupo de personas que son menonitas. Ellos no les gusta, o sea, no aceptan lo de la música, ni lo del deporte, ni la televisión, ni el internet. Inicialmente ellos se ubicaron también en Belice. En Belice hay otro grupo. En Estados Unidos, en Loma Linda, también hay otro grupo que son en este estilo, y al igual para las pampas argentinas. En Argentina también hay grupos así que tienen técnicas rudimentarias para construcción y también para trabajar la tierra. Entonces, es importante que ustedes, muchachos, si ustedes pueden consulten un poco acerca de estos grupos que todavía llevan las costumbres antiguas. Sí, señor profe, pero usted cuando mencionó Loma Linda, ¿Colombia en el Meta o Loma Linda en Estados Unidos? Eso es Estados Unidos, más o menos frontera Estados Unidos con Canadá. Ah, qué bien. Entonces, como el profesor mencionó, existen comunidades en el Perú, y una que vamos a estudiar es la comunidad Inca, que está situada a 2.450 metros. Otra vez le voy a pedir a la niña Nieto que nos lea sobre los Incas, cuáles son sus características de construcción. Características de alguna de las construcciones de los Incas. La niña Nieto tenía la guía a la mano. Sí, profe. Situada a 2.450 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra Machu Picchu, llamada también Ciudad Sagrada o Ciudad Perdida de los Incas. Se divide en 3 sectores definidos: el agrícola, con andenes dedicados al cultivo; el urbano, que conserva elementos arquitectónicos de la ciudad inca; y el militar, donde se encuentran casas más humildes y talleres. Las construcciones más importantes son el Templo del Sol, la tumba real y el Palacio del Inca. Muchas gracias. Profe, recuérdenos, el día martes usted nos hablaba de por qué hacen templos y la adoración al sol. Por favor, denos un recuerdo de eso. Sí, lo que pasa, profe, es que eso es una información muy antigua. El ser humano siempre ha tratado de creer en las cosas, en el universo, en lo que ve, en las estrellas, en los astros, en el sol. Y entonces, como el sol es el que ayuda mucho para el crecimiento de las cosechas en la agricultura,
desde un principio la gente, como siempre, ha tenido la necesidad de adorar a alguien, entonces adoraron al sol. Este culto, adoración al sol, lo tienen muchas comunidades que se han ido como que fuera de la verdadera religión que se ha enseñado, que es la monoteísta del único Dios verdadero, Jehová. Entonces, los que no van con Jehová, se van con otros dioses y se van con los Baales, se van con Astaró, se van con otros grupos y adoran a los astros, adoran al sol y adoran a otras cosas, adoran el agua, adoran las nubes, bueno, qué sé yo, adoran los árboles, los animales, eso hablamos en la clase del día martes. Entonces, esta es una tradición muy antigua que se viene dando de labios a oídos, como le digo, y todavía en la actualidad hay gente que todavía cree, profe, todavía cree en la lectura de cartas y en los astros. Hay mucha gente que se guía por los signos del zodiaco, profe. Profe, no se me adelante, porque para allá vamos. Este pueblo también hizo unas grandes construcciones, pero para adorar al sol, y dejó grandes monumentos. Sí. Otra persona que nos lea sobre los egipcios en Egipto, Iván Felipe. Profe, ¿nos puede leer? ¿Puedo ser yo, profe? Sí, señor. Bueno, de esta sociedad de la antigüedad se distinguen tres estructuras pirámides denominadas Keops, Kefren y Miserinos, las cuales están situadas en el límite sudoeste de la ciudad del Cairo. Estas reflejan el gran conocimiento tecnológico de los egipcios y la capacidad organizativa necesaria para construir tales monumentos, con medios simples como ingeniosos objetos de madera, trineos e hipotéticamente la red en forma de rodillos de madera y rampas. Además, se utilizaron materiales como piedra escuadrada, piedra sin tallar, adobe y diversas técnicas en la construcción de sus núcleos, como apilamientos de bloques y los muros resistentes, conformando espacios rellenos de cascotes. Muy bien, profe. Iván acabó de hablar de tres monumentos que están en Egipto, que fueron para la adoración al sol y también de los astros. Por eso yo lo frené con los astros. Claro. Bueno, eso el tema de las pirámides, profe, tienen conocimiento también bastante profundo. Algunos dicen que las pirámides también fueron una especie como de plantas nucleares, y otros dicen que también fue una especie como de aterrizaje, un sitio de aterrizaje, como decir un aeropuerto donde llegaban las naves extraterrestres. Pero bueno, en esto hay mucha tela que cortar. Las pirámides todavía siguen siendo un misterio, así como lo dijo el estudiante cuando leyó, dijo que hipotéticamente, ¿no? Hipotéticamente su construcción se hizo a través de rodillos, de árboles, de troncos, bueno, qué sé yo, arrastraban la piedra. Pero resulta que hay unas piedras que muchos no se explican cómo fueron colocadas, son demasiado grandes, el corte de la piedra es tan preciso y tan perfecto que la gente no se imagina con qué tipo de herramienta o qué tipo de tecnología utilizaron ahí para cortar la piedra y luego para ubicarlas de una posición tan precisa que entre piedra y piedra ni siquiera cabe para alcanzar, ni siquiera se puede meter un billete. Imagínense que eso queda tan pegado, ¿no? Una cosa con otra, que no alcanza un billete entre piedra y piedra, profesor. Entonces, esto tiene unos misterios que analizar ahí todavía. También el día martes, cuando estábamos hablando de mitos, creencias y religiones, hablamos de la India, y allá en la India está el palacio más hermoso del mundo, y es una construcción magnífica que lo tienen lleno de ratas. Y María José Avellaneda, ¿será que nos puede hablar de la India y esa fantástica construcción? María José Avellaneda.
Señor, ¿Nos podrías leer sobre la India y el Taj Mahal y esas magníficas construcciones? Profe, yo. ¿se puede esperar un momentico? Bueno, listo, vamos a la niña que dijo yo. Vamos a escuchar a la niña que dijo yo. Yo, profe Listo, Laura Valentina. Valentina, te escuchamos. El Taj Mahal es un complejo de edificios construido en la ciudad de Agra, a orillas del Yamuna. El imponente conjunto es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogola. Considerado como un monumento, ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración, pues se cuenta que su esposa Mumtaz Mahal murió al darle su 14º hijo al rey Shah. Esto lo dejó sumido en la más pura desolación. En su memoria construyó el mausoleo de Taj Mahal, con el que quiso ofrecerle más que una tumba, un palacio y la corona, aunque el mausoleo cubierto por la cúpula del mármol blanco es la parte más conocida. El Taj Mahal es un conjunto de edificios integrados que combinan elementos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. Bien, muy bien. Profe, usted nos hablaba de esa religión de la India y creo que Laura Estrella, ella nos habló del Islam, del Ramadán, de todas esas cosas de... Entonces, este hermoso complejo turístico fue hecho también con tecnologías muy básicas y visitado por todo el mundo. Esta mañana hablaba el profesor de que un elemento importante del capital es el turismo y la importancia del turismo, hablaba él esta mañana en su clase de séptimo. Sí, profe, es importante poder conocer cómo el manejo de la misma tradición y la cultura hace eco en lo que es el turismo, ¿no? Entonces, estos templos se riegan por todos los lugares, haciendo de que la gente pueda visitarlos. Es como, por ejemplo, en el Medio Oriente, usted mira cómo en Jerusalén hay unos monumentos donde se encuentran los clavos de Jesús, donde se encuentra el manto de Turín, y usted se desplaza a otra ciudad y vuelve y encuentra otro monumento donde están los clavos con que clavaron a Jesús, donde está el manto de Turín, se va a otro lugar y vuelve y encuentra otra vez los clavos de Jesús, encuentra el Santo Grial, el manto de Turín. Entonces, esto tiende a repetirse por la fuerte creencia, o sea, la parte cultural, ¿no? La parte cultural. Y obviamente, pues sus técnicas son rudimentarias, se puede decir que son técnicas normales y comunes. Técnicas rurales. Vamos a pedirle a Iván Felipe Castillo que nos cierre. Y siempre va a encontrar este tipo de cosas. Ahora sí, María José Avellaneda, los griegos, todavía hay unas construcciones que están en ruinas que la gente va a visitar. María José, te escuchamos. La Acrópolis. Iván Felipe debe cerrar el micrófono para poder escuchar a María José. María José, lea bien, siéntese y lea bien. Te escuchamos, María José. La Acrópolis de Atenas. Acrópolis de Atenas estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas, cumpliendo un papel tanto defensivo como sede de los principales lugares de culto. La de Atenas está situada sobre la cima que se alza
156 metros sobre el nivel de mar. Su entrada se realiza por una gran puerta llamada los Propopilios. A su lado derecho y frontal se encuentra el templo de Atenea, Nike o Victoriosa, que conmemora la victoria sobre los persas. A la derecha de esta escultura se ubica el Parteón o templo de Atenea. El Partenón. El Atelón. Partenón. O templo de Atenea, Partenios. Estas dos esculturas fueron realizadas por Fidias. En la ladera del sur de la Acrópolis encontramos actualmente los restos de otros Profe, perdón que se me salió. En la ladera del Acrópolis encontramos actualmente los restos de otros edificios, entre los que destaca un teatro al aire libre llamado Teatro del Dioniso. Entonces, profesor Jaime, usted habló del horóscopo, de la adoración a las estrellas, a los astros, y son los griegos los que crean toda esa cultura de adoración hacia las estrellas, y le crean templo a los astros. Entonces, existen 12 casas, y cada casa representa uno del zodiaco, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, también la adoración a la diosa Atenea o Atenas o Diana, que es una diosa fundamentalmente de la guerra. Sí, y profe, que tiene... allá en la cultura griega prácticamente es una de las culturas más ricas en las cuales nos basamos casi toda la cultura occidental. La mayor parte también de nuestro conocimiento viene de los griegos. Los mismos romanos, cuando atacaron a Grecia después de la destrucción del imperio de los griegos, lo tomaron los romanos, y los romanos le robaron mucha cultura, mucha información a los griegos. Los griegos tenían un dios para cada cosa. Tenían el dios del fuego, el Vulcano, tenían el dios Poseidón, que era el de las aguas, tenían el dios del vino, Dionisio, y así sucesivamente, un dios para cada uno, y Zeus era el padre de todos los dioses. De ahí ha surgido una gran, importante cultura para nosotros, lo de los teatros, lo de la Acrópolis de Atenas, el Partenón. Esos eran lugares donde se concentraba mucha gente, sobre todo cuando tenían que hacer sus reuniones sociales, donde tenían que juzgar. Ahí se encontraban los grandes eruditos, los grandes pensadores, los que hacían de pronto en algún momento de jueces, juzgaban a las personas, bueno, qué sé yo, tanta cosa. Pero también es importante conocer nosotros que desde allá de Atenas y desde el mundo griego vienen los famosos Juegos Olímpicos, ¿no? Es importante entonces volver a reconocer sobre los Juegos Olímpicos, los famosos coliseos, ¿no? Y luego más adelante toman forma y fuerza en el Imperio Romano. El Coliseo Romano se volvió famoso en ese tiempo, ¿no? Profe, usted se me adelantó mucho hablando de los romanos. Yo quiero, ¿se acuerda que en el semestre pasado, no recuerdo cuántas veces hablamos de Mesopotamia, de Daniel, de los imperios, pero usted sabe que usted muchas veces mencionó una bola
que caía y que derrumbaba todos esos imperios, y Sí, ese claro. imperio, el imperio que acabó con todos los que estudiamos la civilización pasada, fueron los helenos, que son los mismos griegos. Claro. ¿Se acuerdan que nos las pasamos todo el periodo hablando de todos esos imperios? Sí, una vez más para recordarle, pues de acuerdo al sueño de Nabucodonosor, entonces estaba una estatua, y la estatua decíamos que la cabeza era de oro, y esa cabeza representaba el imperio babilonio. Después teníamos la parte del pecho, esta parte del pecho pues era como en plata, y ese representaba el imperio de los medos y de los persas. Después teníamos nosotros la parte del vientre acá, que era en bronce. Este imperio representaba el imperio de los griegos, y después el imperio de hierro, que eran las piernas hasta los pies, el imperio de hierro que representa el imperio romano. Entonces a esa estatua le cayó una piedra, y esa piedra le cayó en los pies y la destruyó por completo, o sea, destruyó todos los imperios. Entonces, después del imperio romano no se ha vuelto a levantar otro imperio tan famoso, otros imperios tan famosos como esos 4 imperios que les acabé de mencionar, de la famosa estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. La piedra que golpea los pies de la estatua y la desmorona, porque los pies están formados de hierro mezclado con barro. Eso significan 2 poderes político y religioso, ¿no? Que tenemos en la actualidad. El poder civil y el poder religioso están unidos, pero ese poder civil y religioso va a ser destruido por la única piedra, la que desecharon los arquitectos y los constructores y los mismos filósofos. Esa piedra es Cristo Jesús. Entonces ya estamos en los tiempos finales, y eso es lo que decimos nosotros en tiempo de religión. Cuando hablamos de la religión, decimos que Cristo ya viene, y Cristo es la piedra que destruye todo, y el único reino que se levantará a futuro será el que sea dirigido por Cristo Jesús. No hay otro imperio como el que se va a formar con Cristo Jesús. Entonces, pero eso es en la parte religiosa. Es importante por eso, profe, para que nosotros podamos conectar lo que es la religión también con la geografía y con la historia. Muy bien, profe. Solamente era para recordar, porque los helenos y los griegos conquistaron los otros pueblos que nosotros hablamos, y claro, luego vendrían los romanos a conquistar los griegos, pero eso no queremos dar spoiler, eso hace parte de próximos capítulos. Faltan 5 minutos para terminar esta clase, y aquí hemos hablado que las tecnologías han cambiado el mundo. La tecnología, el hombre inventa cosas para someter a otros pueblos. El hombre es capaz de construir ciudades en las montañas, como lo hicieron los incas, de estructuras geniales en el desierto, como las 3 pirámides que leyó, creo que fue Iván Felipe, Cos, Kefren y Miserino. Y no solamente las estatuas, al frente de ellas también hicieron unos leones gigantescos. Ahí dentro de esas pirámides hay trampas, hay secretos que todavía están por descifrar. Y también son templos de adoración al sol, como bien explicó el profesor. La India también tiene construcciones magníficas. A las afueras de esos grandes templos como el Taj Mahal, hay gente que no come, profe, que se pone agujas, que cree que bañarse en ese río ahí afuerita de esos templos que son ríos sagrados, y una cantidad de creencias y unas condiciones de vida muy dura, muy difícil para el pueblo. Profe, de todas maneras, ahí también es bueno como tocar algún tema como un poco más moderno, que son las famosas construcciones para sobresalir, llamadas, o digámoslo así, las maravillas del mundo. Las maravillas del mundo, y entre esas maravillas del mundo son muchas, de las cuales se hacen, como le digo, para poder que la gente vaya de turismo, y que la gente también de alguna manera sienta como la beligerancia y como
como la superioridad en cada país. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad que donó a Estados Unidos, como podemos ver el Cerro de Pan de Azúcar, el Castillo San Felipe también acá en Colombia, podemos ver la Torre Inclinada de Pisa, la Torre Eiffel, las Torres Petronas, ¿no? Hoy en día, y así, por el estilo. Hay diferentes lugares que se ubican como íconos en el mundo para que la gente vaya de turismo y lo pueda entender como un rasgo de superioridad frente a cada, pues, desarrollo, o digámoslo así, frente a cada civilización, ¿no? Cada grupo en diferentes países. Sí, señor. Profe, esto es un abrebocas a esa guía que estamos estudiando que se llama Tecnologías que cambian el mundo y que debemos retomar el día 11 de agosto, muchachos, porque ustedes creo que ya entran a vacaciones y vuelven el 10 de agosto. Vuelven con su clase de artística. ¿Cuál es la otra que ven ese día? Esa Matemáticas. Semana? Matemáticas. Sí, ven artística, matemáticas, y yo no me acuerdo la otra cuál es. Tampoco me acuerdo, pero son tres. No sé si es matemáticas. Y español, matemáticas, sí. Español y artística. Regresan el 10 de agosto. Entonces, muchachos, como siempre acostumbramos, nos despedimos con una oración. Disfruten este tiempo que viene de descanso. El gobierno nacional los ha mandado a descansar como 2 o 3 veces. Creo que esta es la tercera vez que van a entrar en receso. Oiga, no te vayas, Carlito. Vamos a hacer la oración, Carlito Rubio. Todavía no te vayas. Bueno, un minuto más, Carlito. Sí. Bueno, entonces vamos a orar, cerremos los ojos y vamos a orar. Querido Dios, en este momento colocamos en tus manos entonces esta clase de sociales, de inventos tecnológicos, y hemos hablado también de los avances, o sea, de la ciencia, ¿no? Lo que se tiene en la actualidad. Poderoso Dios, permita que este conocimiento pueda ser profundizado, pueda ser también compartido en cada uno de los roles de la sociedad que rodea a nuestros estudiantes. Bueno, parece que el profe un momentico se quedó congelado. Sí, profe. Esperemos que, parece que se le fue el internet y quedó congelado, pero Dios sabe. Aprender un poco más. ¿Cuándo es que salimos de vacaciones? Hola. Sí, profesor, lo escuchamos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas hasta el momento? Porque ya cerramos aquí. Tengo una pregunta. Ajá. Porque hay 2 tareas, o sea, 2 cosas de hacer. Si son 4. ¿Dos guías? Sí. Pues